Hola a todos, sean bienvenidos, yo soy Reiner y esta es una clase más de geometría. El día de hoy hablaremos acerca de los triángulos. El triángulo es uno de los capítulos más elementales de la geometría. Y como esta es una exposición básica, vamos a empezar con lo más elemental diciendo lo siguiente. Se denomina triángulo a la figura geométrica determinada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Es decir, punto A, punto B y punto C. Lo vamos a unir mediante segmentos de recta, ¿ok? Y se va a formar el triángulo. Ahora, el triángulo va a poseer ciertos elementos, tales como los vértices que vendrían a ser el punto A, punto B y punto C. También tendríamos los lados, que no es otra cosa que la unión de los vértices mediante segmentos de recta. Vértice A, vértice B y lo unimos mediante un segmento de recta. Lado AB, la notación es con una barra encima. Lado BC, vértice B, vértice C y lo unimos con un segmento de recta. ¿Ok? También vamos a tener los ángulos internos, que como su mismo nombre lo dice, van a ser aquellos ángulos que están dentro de la región del triángulo. ¿Ok? Entonces, la notación es la siguiente, ¿no? Ángulo ABC. Ángulo ABC. El ángulo va a estar aquí, ¿ok? En el vértice del medio. Ángulo BCA. BCA. Para ubicar el ángulo solo nos interesa la letra que está en el medio para poder ubicar el ángulo, ¿ok? El ángulo BCA vendría a ser él. Y el ángulo CAB vendría a ser esta abertura de acá. También vamos a tener los ángulos externos, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, son aquellos ángulos que están fuera de la región que encierra el triángulo. Entonces, el ángulo PAB empieza por aquí, el ángulo PAB. Y de igual manera, solamente nos importa la letra que está en el medio para poder ubicar el ángulo. Está en el vértice A, pero como es externo, vamos a elegir esto de aquí. Este es el ángulo, ¿ok? Ángulo QVC. Ubicamos el vértice B, pero como es un ángulo externo, tiene que estar afuera, tiene que ser esta abertura de aquí. Y el ángulo RCA, ubicamos el vértice C, que está por aquí, y como es un ángulo externo, ubicamos esta abertura. ¿Listo? Propiedades fundamentales del triángulo. Suma de ángulos internos. En esta figura tenemos representados los ángulos internos de color celeste. Entonces, sean los ángulos internos alfa, beta y teta, vamos a decir lo siguiente, de que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Suma de ángulos externos. Los ángulos externos están representados de color rosado en esta figura. Entonces, sean los ángulos externos x, y y z, vamos a decir lo siguiente, de que la suma de ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Muy bien, ahora, sean los lados del triángulo A, B y C, va a haber una propiedad denominada existencia de triángulo, que va a ser la condición básica para que un triángulo exista. Entonces, nosotros vamos a elegir cualquier lado. Para este caso vamos a elegir el lado C. El lado C siempre va a ser mayor que la diferencia de los otros lados y va a ser menor que la suma de los otros lados. Y eso se representa mediante esta pequeña inecuación, ¿no? Aquí está. Ahora, una pequeña formulita o propiedad muy básica que dice lo siguiente. Dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo no correspondiente a alguno de estos ángulos. Es decir, sea el ángulo alfa más el ángulo beta, esa suma va a ser igual al ángulo externo z, como está por aquí. ¿Ok? Clasificación de triángulos. Vamos a clasificar los triángulos de dos maneras, según la medida de sus lados y según la congruencia de sus lados. Según la medida de sus lados vamos a tener triángulo rectángulo y triángulo oblicuo. Muy bien, ahora, el triángulo rectángulo se va a caracterizar por la siguiente razón, que va a poseer un ángulo igual a 90 grados, que se denota, como todos ya sabemos, con un cuadradito negro. ¿Ok? El triángulo oblicuángulo se va a clasificar como acutángulo
y obtusángulo, cada uno de estos triángulos con una característica en común. El triángulo acutángulo va a ser aquel triángulo el cual va a presentar todos sus ángulos menores a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo va a ser aquel triángulo que va a presentar un ángulo mayor a 90 grados. Muy bien. Según la congruencia de sus lados, vamos a tener lo siguiente. El triángulo escaleno, que va a ser aquel triángulo que va a presentar todos sus lados de diferente longitud, de diferente medida. Por aquí vamos a tener el triángulo isósceles. El triángulo isósceles va a ser aquel triángulo que va a presentar dos lados iguales. Y el triángulo equilátero va a ser aquel triángulo que va a presentar todos sus lados de igual medida, todos sus lados congruentes. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a acotar algo. La cantidad de lados iguales en un triángulo también nos va a reflejar la cantidad de ángulos iguales. Si aquí tengo dos lados iguales, quiere decir que este triángulo va a presentar dos ángulos iguales. Si aquí tenemos tres lados iguales, quiere decir que este triángulo va a presentar tres ángulos iguales, ¿no? Pasemos a los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular el valor de x. De esta figura vamos a poder calcular el valor de x, pero antes de ello vamos a reconocer qué tipos de ángulos tenemos. Él es un ángulo externo y él es un ángulo interno. Entonces, para poder aplicar alguna de las fórmulas antes conocidas, lo que tenemos que hacer es poder hallar este ángulo siendo este suplemento del 135. Y podemos hallar este ángulo siendo este suplemento de 120. Recordemos que todo este ángulo vale 180 grados, ¿no? Entonces se puede calcular ambos ángulos. Pero para eso vamos a presentar una solución diferente. Vamos a presentar esta pequeña formulita donde me presentan un ángulo interno y dos ángulos externos, ¿ok? La fórmula me va a decir lo siguiente, que la suma de los dos ángulos externos va a ser igual a 180 grados más el ángulo interno. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este triángulo. La suma de los dos ángulos externos, 135 más 120, va a ser igual a 180 más el ángulo interno que está por acá. ¿Ok? Entonces a partir de aquí ya es una cuestión algebraica de sumas y restas, de donde el valor de x nos va a resultar 15 grados. ¿Ok? Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio, que me dice lo siguiente. Calcular x de esta figura. ¿Ok? Entonces, de esta figura tenemos tres ángulos conocidos y dos triángulos, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a decir lo siguiente. En el triángulo SD, ¿ok? En el triángulo SD solamente tenemos mencionados o indicados dos ángulos. El ángulo de 2x y el ángulo de 42. Vamos a aplicar aquí la primera formulita que me dice lo siguiente, de que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Pero como no conocemos este ángulo, le vamos a asignar un valor, que sea el ángulo y. Entonces vamos a decir lo siguiente, 42 más 2x más y tiene que ser igual a 180 grados. A esto le vamos a llamar fórmula número 1. Ahora, en el triángulo ABC, ABC, se va a cumplir una pequeña formulita que ya la hemos mencionado. La suma de dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo no correspondiente a ellos. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 40 más 88 igual a y. Resolviendo tenemos que el valor de y es igual a 128. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ok? Tenemos lo siguiente, ¿no? 42 más 2x, que está por aquí, más y, que nos salió ¿cuánto? 128. Lo estamos reemplazando por aquí. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es una operación algebraica súper básica, ¿no? Tenemos lo siguiente. El valor de x como final, como dato, nos saldría el valor de 5 grados. Ejercicio número 3. Si el lado AB es igual al lado BC, calcular el valor de x. Muy bien. De esta figura nos piden calcular el valor de x y de datos nos dan que este ángulo es 42, 130 y este ángulo que como bien sabemos vale 90 grados, ¿no?
Muy bien, vamos a empezar a resolver siempre utilizando los datos que nos brindan los ejercicios. En este caso nos brindan este dato, ¿no? Decimos lo siguiente entonces. En el triángulo ABC, AB igual a BC. Sí, entonces para eso vamos a utilizar esta pequeña propiedad. Si tenemos un triángulo en el cual presenta dos lados iguales, entonces los ángulos que están al frente de esos lados también van a ser iguales. Ok, entonces tenemos esto de que el ángulo A que está en el vértice A va a ser igual al ángulo que está en el vértice C. Ok, entonces tenemos por aquí. Listo, ya tenemos esos ángulos. Ahora, en este triángulo, en el mismo triángulo ABC, decimos que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. 42 más y más y igual a 180 grados. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a encontrar el valor de y igual a 138 grados. Ya conocemos este valor, ¿ok? Ya tenemos ese valor. Ahora, en el triángulo EFC, en este pequeño triángulo que está por aquí, ¿ok? Yo no conocía este dato, lo estoy asignando una letra Z porque no conocemos, pero tenemos algo muy interesante. Dos ángulos internos, la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo no correspondiente a ninguno de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a plantear la siguiente ecuación, que 130, el ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos internos. Y aquí ponemos el valor de 69 porque ya conocemos ese valor. ¿Ok? Entonces resolviendo tenemos que el valor de z nos da este resultado. Ahora bien, nos ubicamos en esta parte de aquí. ¿Ok? Aquí tenemos un ángulo llano. Y como bien sabemos, un ángulo llano es igual a 180 grados. Entonces vamos a plantear la siguiente ecuación. El ángulo x más 90 más el ángulo z es igual a 180 grados. Pero nosotros ya conocemos cuánto es el valor de z, que está por aquí. Reemplazando los datos y haciendo unas pequeñas sumas y restas que ya son cuestiones algebraicas, obtenemos el valor de x igual a 29 grados. Ejercicio número 4. Calcular el valor de x si AB es igual a BC e igual al valor de AD. Muy bien. Entonces esta figura nos piden calcular el valor de x con este dato que están por aquí. Solución. Siempre tenemos que utilizar los datos que nos brindan. En este caso es ese dato y lo vamos a representar en la figura. El lado AB igual al lado BC igual al lado AD. Ya lo estamos denotando gráficamente mediante sus puntos que nos va a indicar que esos lados son iguales. Muy bien, ahora vamos a aplicar una pequeña fórmula que me indica más o menos lo siguiente, una pequeña propiedad en realidad. Si tenemos un ángulo de 60 grados, tales que los lados que lo forman son iguales, lo que se recomienda hacer es trazar el tercer lado para formar un triángulo equilátero. Y como bien sabemos, el triángulo equilátero presenta todos sus lados iguales y sus ángulos internos también iguales a 60 grados. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. El ángulo 60 grados, cuyos lados son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar el tercer lado, que está por aquí. Entonces, en consecuencia, tenemos de que todos sus lados tienen que ser iguales. Además, sus ángulos internos de este triángulo equilátero también tienen que ser iguales a 60 grados. Muy bien. Ahora, este ángulo vale 100 grados, el ángulo de color rosa, y este ángulo de color celeste vale 60. Haciendo una pequeña resta, podemos encontrar el valor de este ángulo de aquí. 100 menos 60 nos daría 40 grados. Muy bien. Ahora, en el triángulo DBC podemos notar lo siguiente, de que el lado DB es igual al lado BC, como está por aquí. Por consecuencia, los ángulos que están en el vértice C y el vértice D van a ser iguales. Si este ángulo es X, este ángulo también es D. Recordemos que esta es una propiedad, ¿no? Si tenemos un triángulo isósceles, los ángulos que están al frente de los lados iguales también van a ser iguales. Listo. Ahora, en el triángulo DBC, en el triángulo DBC tenemos que la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados.